Hola chicos, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. yo le envié que nos facilite el código porque salía otro IT en el perfil del SIU. Ya lo voy a enviar al grupo porque capaz por eso no pueden ingresar rápido. Salía uno que terminaba en otro número totalmente distinto. ¿Ya? Ya. Bueno, Sí, pudiera enviar capture, le enviaría, pero no se puede aquí por la aplicación, solo mensajes. Ya les reenvío a los chicos. Gracias. gracias, gracias. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo estás? Yo podía conectar por el SIU. No se pueden conectar por el SIO. No. Sí, y ayer funcionó bien, desde ayer que digo. Todo bien, y yo por fin ya entramos con normalidad, decía yo, celebraba. Mis chicos de ayer en la mañana tampoco pudieron Hay entrar. días en los que sí sale directo, hay otros, es que es como que se confunden las salas y nos salen a otro profesor, que están a la misma hora. Es Ya. por eso que hay días que funciona y hay días que no. A mí nunca me ha funcionado entrar por el CUBE. No En te esta materia nunca he podido entrar por el CUBE. Hay problemas, pero es en la tarde, en la noche, perdón. En la mañana es más fácil. Yo veo no dos creas. horarios, por eso sé. Claro, pero igual, no creas, en la mañana también tengo problemas con los chicos. Pero bueno, como digo, gracias a Dios sabemos usar esta tecnología y digamos, podemos conectarnos, que es lo importante, y no perder las clases. Así que aprovechemos que tenemos esta posibilidad. Bueno, esperemos un poquito para que entren unos cuantos más y empezar la clase. Voy a ir compartiendo pantalla con ustedes para ver la diapositiva que nos corresponde el día de hoy. Aquí está. Listo. Me parece que ya habíamos visto esta parte, ¿o no? Todavía con ustedes. Stephanie, ¿tú qué? Nunca me falles. Y Sí, ya habíamos visto, ¿verdad? esa parte Ya la ya la vimos, vi. ¿verdad? Lo que Sí. no estoy segura es sobre los privilegios de Ah, prelación. Creo porque que hablamos solamente hasta la hasta prescripción. la prescripción me parece Sí, que. eso no. Lo último no. Ya, perfecto, no hay problema. Muy bien. Sí, es que yo hoy día estaba revisando la plataforma y dije, yo esto ya les vi, no sé por qué no estaba, digamos, enganchada. Y vi el video y no lo vi con esta diapositiva. Tal vez yo no la visualicé bien. Pero bueno, en todo caso, ya que estamos, ¿cuántos estamos? 14, bueno. Bueno, como estamos previo a un feriado, ¿no? Quizás se Sí, nos tómese el feriado nomás, tómese el feriado. No, ¿qué va? A ver, hoy terminamos esto. A ver,
Bueno, bueno, son 45 minutos nomás que tienen que escuchar. Vamos con estos modos de extinguir la obligación. Bueno, habíamos hablado entonces de la compensación, habíamos hablado de la confusión, habíamos hablado de la remisión y de la prescripción. Muy bien, habíamos explicado pues en qué consistía cada uno de estos modos de extinguir las obligaciones más la solución y pago, ¿verdad? Eran 5 fórmulas que el Código Orgánico Tributario nos ha permitido, digamos, tener como camino de orientación hacia poder resolver la obligación de pago que tenemos pues con la obligación tributaria, ¿verdad? Con la administración en esa prestación de dar en dinero, ¿verdad? O en las formas de pago, cómo se podían hacer, ¿verdad? Con bonos, con créditos, con notas de créditos y con dación en pago, que eran las formas en las que podíamos realizar ese pago. Entonces, un poquito compensar siempre es empatar dos obligaciones, ¿no? Me debe la administración y yo le debo a la administración y compensamos esas deudas en el monto que, digamos, corresponda, ¿no? Y que obviamente pueda empatarse. Dijimos que tenía que estar debidamente reconocida a través de un acto de la autoridad competente, es decir, un acto resolutivo. Habíamos dicho que tenían que ser de deudas líquidas, ¿sí? Cobrables, que no podían, pues, perdón, que los tributos, pues, tenían que ser de la misma administración, ¿sí? Es decir, no necesariamente los mismos tributos, ¿no? Los mismos, digamos, impuestos o impuestos con tasas, impuestos con contribuciones, se pueden hacer, digamos, entre otros impuestos, por ejemplo, impuesto al IVA con el impuesto a la renta, bueno, había algunas fórmulas ahí, ¿no? La confusión, dijimos que estamos hablando justamente de temas sucesorios, cuando la calidad del sujeto activo y el sujeto pasivo se volvían una sola, es decir, se volvía acreedor y deudor al mismo tiempo, y entonces se confundía la obligación, ¿no? O sea, a quién tenía que hacer el pago de esa obligación, por lo tanto se extingue. La remisión, que habíamos hablado de algunas leyes de remisión que se habían aprobado en nuestro país y que, por lo general, lo que permite es descargar, digamos, o limpiar la cartera que tiene el Estado de deudas tributarias antiguas, sobre todo, que no han podido resolverse o que están tratando de resolverse inclusive en la vía judicial, y que específicamente condonaban lo que eran intereses de mora, ¿verdad? Los recargos o las multas, que en sí permitía era al Estado recaudar el contenido propio de la obligación tributaria y que, bueno, con eso le permitía pues recuperar su cartera y limpiar algunas deudas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que era la remisión, y que la remisión va a estar siempre basada en la reserva de ley, ¿no? Es decir, va a tener que expedirse una normativa con todas las reglas y condiciones que se puedan cumplir a través de esos tributos, ¿no? Es decir, me va a decir, la remisión se aplicará para impuesto a la renta, se aplicará de esta forma, para el impuesto al IVA en esta forma, para el impuesto al ICE en esta forma, ¿sí? En deudas que se tengan, por ejemplo, con la banca pública, por ejemplo, CFN, ¿sí? Entre otras deudas, digamos, que puedan también pasar por una ley de remisión, ¿no? Y finalmente habíamos hablado de la prescripción y habíamos dicho que teníamos 5 años para las obligaciones que ya habían cumplido su tiempo de exigibilidad de pago, es decir, ya existía una declaración tributaria presentada a la administración, pero que no se produce el pago. Y 7 años para aquellas obligaciones que, no habiéndose presentado una declaración, ¿sí? La ley lo castiga con mantenerse 2 años más para poder acceder a este modo de extinguir la obligación que es la prescripción. De algunos aspectos relevantes de esta prescripción habíamos dicho que se podía interrumpir, ¿verdad?
como en cualquier otra aplicación del derecho, cuando hablamos de prescripción, aquí también nos dice, bueno, que cualquier actuación voluntaria del sujeto deudor o del sujeto pasivo de la obligación tributaria, que manifieste un reconocimiento expreso tácito de esa obligación, pues interrumpe la prescripción y el tiempo deja de correr, ¿verdad? Muy bien. Ahora, finalmente, tenemos que tocar el tema del privilegio o prelación del crédito tributario, ¿sí? Todos sabemos perfectamente que cualquier persona puede caer en alguna situación de iliquidez, en una situación de insolvencia o de una grave quiebra en la que puede incurrir. Para poder solucionar este tipo de problemas que puede tener este sujeto pasivo de la obligación tributaria, podría llegar a darse que pase por lo que se llama el concurso de acreedores, ¿no? Entonces, en el tema del concurso de acreedores, que ustedes lo deben de haber visto en obligaciones, del libro cuarto, del Código Civil, ahí está el tema de la prelación de créditos, ¿sí? Y sobre esa prelación de créditos, pues bueno, se va a aplicar muy similar aquí en el Código Orgánico Tributario. Lo vamos a ver que son pues privilegios generales sobre los acreedores del deudor, sí, que gozan pues este tipo de tributos, ¿no? El Estado siempre va a ser uno de los primeros que, digamos, pueda cobrar sus deudas, mejor dicho, sus acreencias, mejor dicho, porque él es un acreedor. Las deudas que tienen pues los contribuyentes o los, digamos, ciudadanos que le deben al Estado, ¿sí? Pero para esta regla general, sí, siempre habrá una excepción y dirán, bueno, dentro de los privilegios, ¿no? De primera clase, segunda clase, tercera clase, que tiene pues establecido pues, el Código Civil, ¿verdad? Los tenemos reconocidos a quienes se les deba las pensiones alimenticias. Sabemos que los menores son personas que tienen una preferencia, ¿no? A nivel constitucional. Sí, es un derecho constitucional de ellos tener, pues, siempre a beneficio el pago de sus haberes alimenticios. Entonces, definitivamente el Estado no va a poder, digamos, ser primero que digamos, grupo vulnerable o digamos especial, sí, que la ley ha diferenciado, ¿no? Por ellos. Y obviamente estaría de más darles una explicación, ustedes lo saben, por el derecho de familia, sí, y que es pues un crédito de primer privilegio, ¿no? Luego tenemos los de la seguridad social, que a la larga siempre serán temas, digamos, de aspectos sociales, ¿no? Porque es la seguridad social, pues implica la salud, entre otras aportaciones que se dan, ¿no? Las jubilaciones, el tema de atención, digamos, si hay riesgos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que aplica el sistema, digamos, de seguridad social, ¿no? Y evidentemente, sabemos que es manejado por el Estado y que por eso también está, digamos, dentro de la línea de los primeros derechos que deben de ser reconocidos en virtud del concurso de acreedores que pueda pues, darse por algún tipo de contribuyente. Luego tenemos obviamente los derechos del trabajador, ¿no? Es decir, si esta persona que está en quiebra, que se ha declarado insolvente, y pasa al concurso de acreedores, pues entonces sus trabajadores serán los primeros que cobren, digamos, sus haberes de trabajo, precisamente porque, digamos, son derechos también que están privilegiados a nivel constitucional, ¿no? El derecho al trabajo es una de las garantías, digamos, de Estado que no pueden ser, digamos, puestas a segundo plano, sino todo lo contrario, deberán ser de primer plano, ¿no? Es decir, debe estar en
dentro de las primeras cosas que se deben de cumplir, ¿ya? Y tenemos al final créditos que tienen, pues, que son garantías, ¿no? O cauciones que se les llama, ¿no? Prendas, hipotecas, ¿sí? Ese tipo de caución es a la que se refiere, digamos, nuestro código, ¿no? Y el derecho civil también lo prevé de esa manera. Y entonces el Estado viene ahí ya a formar parte de esta fila, ¿sí? Después de estos primeros privilegiados, ¿sí? Entonces ya puede entrar el Estado a formar parte de ese privilegio o digamos, general de acreencia que tiene frente al deudor. Pero el código tributario lo que agrega, digamos, a esto es que cuando hablamos de tributos que van a ser cobrados, ¿verdad? También existe una prelación entre entidades del Estado. Entonces, dice, bueno, pues esta prelación se aplicará de la siguiente forma. Derechos al fisco o denominado gobierno central, pues será primero. Y tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque definitivamente todos aquellos proyectos, programas de inversión o todo lo que tenga que ver con el ingreso a las arcas del Estado como Estado completo, así, digamos, el que lleva la mayor carga, ¿no? Entonces, obviamente, se debería de privilegiar a quien realmente va a abarcar a más ciudadanos y digamos, ese dinero será usado pues en beneficio de la gran mayoría, ¿no? Luego serán pues el Consejo Provincial, ¿sí? Que también tiene pues un espacio, una territorialidad y digamos que también en el sentido amplio, pero ya visto desde el esquema de provincia, ¿no? Y finalmente los municipios, que son cantones un poquito más pequeños y que, bueno, al final ellos también van a poder cobrar, digamos, en esta prelación o jerarquía que da la normativa para poder acceder al pago o recaudación de esos créditos que se les adeudan y que el contribuyente que se encuentre en este concurso de acreedores pues deberá cubrir, ¿no? Realmente la administración del concurso de acreedores estará pues encargada a través de sea la vía judicial o, por ejemplo, la liquidación de compañías, pues a través de los interventores que nombra o designa la superintendencia de compañías. Ellos son los que deben de cumplir que estos créditos y estos privilegios se cumplan si se vayan dando estos pagos, ¿no? No dejar al final al Estado porque en realidad debe de resarcirse de esta forma. Muy bien, entonces con eso hemos terminado, digamos, el tema de los modos de extinguir las obligaciones y vamos a ver ahora qué son los deberes formales. Bueno, después de haber visto qué es la obligación tributaria, ¿sí? Y saber pues que tenemos, ustedes hicieron la lectura, ¿no? De cuáles eran las clases de tributos que la doctrina pues identificaba, ¿no? Y leyeron al doctor Troya, ¿sí? En donde él muy acertadamente describe cada uno de las naturalezas jurídica y toda la institucionalidad que implica pues cada uno de estos impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. Entonces, plantea todas las interrogantes y todas las, digamos, aseveraciones que hacen más de un doctrinario, más de un estudioso del derecho tributario, con tratadistas bastante actuales, ¿no? Modernos, estudiosos pues de muchos años, ¿sí? Y que hoy en día pues tenemos la satisfacción de poder escucharlo, fíjense, vía webinar. Yo escuché a uno de mis profesores de mi maestría en algunas ocasiones y puedo ya seguirlo
y creo que les comenté que él había expuesto un caso de Apple que había hecho pues un mal pago tributario en Suiza. Todavía no lo termino de leer el texto que él puso, pero lo ojeé así súper rápido, y entonces le escribí y le dije, qué gusto saber, qué gusto leerlo, ¿no? Entonces me contestó. Y también tuve la oportunidad de ver pues a uno de los mejores tratadistas tributarios me parece que era italiano o alemán. El doctor Troya estudió en Italia sobre tributos. Eso es una materia bastante avanzada, tanto en Italia como en Alemania. Ustedes lo pudieron haber visto porque él citaba pues a estos doctrinarios, y precisamente pues son los que desarrollan, ¿no?, el derecho y lo modernizan. Y por eso es que tenemos hoy en día, digamos, todos estos cambios que, a pesar de tener un código orgánico tributario que se lo ha transformado en algunas ocasiones, pero no del todo, sí, no del todo. Consideramos que Ecuador necesita realmente una reforma tributaria en donde sea mucho más amplia, y que mejore pues las condiciones, ¿no?, de los tributos que tenemos. A pesar de que las administraciones tributarias hoy en día están, digamos, muy bien reguladas, sí, se tienen claros los procedimientos, pero fíjense ustedes, ahorita vamos a ver el tema de los deberes formales, ¿no? Entonces vamos a ver justamente quién es esa administración tributaria, y que esa obligación de pago, esa prestación de pago, tiene adherida a ella algunas otras condiciones, ¿sí?, u obligaciones que se los ha querido denominar como deberes, ¿no? Eh, entonces, veamos qué es lo que nos dice este código orgánico tributario, y que tiene pues bastante sentido y lógica al momento de haberlos establecido, ¿no? Entonces el legislador pensó en que la administración tributaria necesitaba tener, digamos, una potestad en donde pueda fiscalizar, donde pueda controlar, donde pueda recabar información, y que evidentemente esta información pueda llegar hacia ella con la mayor facilidad y obviamente sin violentar ningún tipo de derecho de quienes, de los contribuyentes, ¿verdad? El ciudadano se puede sentir invadido, ¿no? Que el día de mañana eso es como que su mamá vaya y le diga, dime cuánto tienes en la cuenta de ahorros, ¿no? ¿Qué le importa? ¿Ven? ¿Sí? Porque si es su dinero, usted sabe cómo lo administra, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, si la administración tributaria viene y le dice, oye, quiero saber cuánto tiene usted en su cuenta, ¿sí? O quiero saber cuánto usted realmente está ganando, ¿no? Y demás. Entonces, lo ponen, digamos, de una manera mucho más, digamos, coaccionada, presionados, ¿verdad? Y le dice, no, o sea, usted me tiene que entregar la información porque es parte de la formalidad que debe de cumplir un ciudadano para poder hacer una tributación justa, es decir, que se contribuya realmente con la verdad de su capacidad económica, ¿no?, que tiene este contribuyente. Entonces le pide como primer deber formal, pues no, a través de un parámetro general, es requerimientos de información, ¿sí? Requerir información, la administración tributaria al contribuyente, es un deber formal, ¿sí? Es decir, debe de ser cumplido en el momento en que le toca la puerta del Servicio de Rentas Internas y le dice que necesita entregarle una notificación en donde le va a requerir una información. Entonces usted ni se bote de la ventana, ni llore, ni patalee, ni le tire la puerta o le diga aquí no es, porque en realidad la norma les permite que ingrese de alguna manera dentro de estos deberes formales que son y forman parte de esta obligación, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué documentación entonces deberá, o qué información es la que debe de aportar un contribuyente?
yo había dicho que una de las primeras cosas que tenía que hacer los ciudadanos, ¿verdad?, que están vinculados a actividades económicas, ¿sí? Y que esas actividades económicas están afectadas por los tributos, ¿verdad? Es decir, hay que pagarlos. Entonces, yo tengo que sacar un RUC, un registro único de contribuyentes. Entonces, ese registro único de contribuyentes, sí, es el que permite saber quién es, qué actividad económica realiza, y sobre esa actividad económica me va a decir, bueno, usted tiene que pagar mensualmente, tiene que pagar semestralmente, ¿cómo debe pagar esos tributos? ¿Sí? ¿De qué naturaleza son sus obligaciones? Sí, aparte de eso del RUC tenemos el RICE, ¿no? Que yo les había comentado, que son para los pequeños empresarios, sí, para los artesanos, para gente que tiene actividades bastante pequeñas, pero que sin embargo les permite, digamos, tener un control en la administración tributaria, ¿sí? Tiene un control más directo con ellos y obviamente más formalidad y cumplimiento de aportar y tener capacidad contributiva. ¿Ven? Entonces, esa es una de las primeros deberes formales, inscribirse en estos registros que tiene la administración tributaria. Luego, si hay alguna modificación a esa información, pues entonces claramente les dice la misma institución, la misma administración tributaria, le dice, si usted va a cambiar de domicilio, va a cambiar de teléfono, va a cambiar de correo electrónico, sí, actualice sus datos, ¿sí? Porque si no, entonces si usted no los actualiza, entonces ya usted puede estar activando algún sistema de alarma dentro de la administración tributaria, porque, a decir, algo esconde, ¿no? Que no nos actualiza. Quien realmente quiere estar dentro del orden y del pago justo de los tributos, pues no va, digamos, a omitir ninguna de estos deberes formales. Luego tenemos la tramitación de permisos que puedan darse en virtud de las obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo que yo tengo una actividad profesional, que soy abogada y que aparte de eso doy capacitaciones, pues entonces me va a pedir que yo saque facturas, ¿no? Bueno, pues el tener que sacar facturas es un trámite previo que o tiene una autorización en particular o previa que debo de tramitarla para que el Servicio de Rentas Internas vea que yo no tengo deudas, que no tengo, digamos, ninguna condición que me prohíba hacer la solicitud, ¿verdad? Y entonces me dará paso a ella. Fíjense ustedes que hoy en día el sistema del Servicio de Rentas Internas de declaraciones o de usuarios, ¿sí? Contribuyentes que tienen, prácticamente todo se hace ahí, los permisos de facturación se hacen ahí, las autorizaciones a las imprentas, fíjense ustedes, porque antes eso permite controlar también el mercado negro, ¿no? De facturaciones. Entonces, tenemos un sistema bastante importante, avanzado, que, digamos, permite que esta información, la administración tributaria pueda tener el control suficiente, ¿sí? De poder saber cuánto y con cuánto contribuye cada ciudadano. De hecho, lo podemos ver también, es una información pública que está al acceso de cualquier ciudadano. Usted puede poner el número de cédula si lo sabe, o los nombres completos si lo sabe, ¿verdad? Y usted puede saber cuánto paga de impuesto cualquier persona de su interés. Es absolutamente público y verificable, digamos, en ese sentido, es decir, como principio de transparencia de la administración pública. Reporta, digamos, esto la administración tributaria. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es estos deberes formales, ¿no? La obligación tributaria no solamente, digamos, se activa en el sentido de
de que solamente tengo la obligación de pagar y nada más, y la administración de recibir y nada más. No, implica todo, digamos, algunas actuaciones que, digamos, complementan precisamente el poder llegar a pagar pues esta obligación tributaria. Luego, tenemos la obligación de llevar los libros contables. Yo les puse una tarea, ¿verdad? En donde esa tarea, ustedes tenían que ver un video, en donde explicaban justamente el tema de los deberes formales. Y podían ver que se diferenciaba aquellas personas que no llevaban contabilidad y aquellas personas que llevan contabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense que precisamente es uno de los deberes formales, ¿sí? Poder, digamos, llevar la contabilidad. Si bien es cierto que hay personas que no están obligadas a hacerlo, ¿sí? Siempre llevamos un registro, ¿no? Y es recomendable, y de hecho lo dice así en el video, que es recomendable realmente que la administración tributaria, perdón, que el ciudadano o el contribuyente, ¿verdad?, lleve un control de sus facturaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago un cuadro, ¿no?, en Excel, y voy poniendo factura de tal universidad, y voy desglosando, ¿no?, cómo se desglosa la factura. Digo, ¿cuánto me pagan? ¿Cuánto se liquida el impuesto al IVA? ¿Cuánto liquido en impuesto a la renta? Y al final yo ya sé cuánto me pagan a mí y me llega mi digamos, el monto que me corresponde ya después de impuestos, ¿no? Entonces, así hago yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no estoy obligada a llevar contabilidad, pero sin embargo, y por ejemplo, yo tengo una persona que me ayuda a hacer la declaración de impuestos, me llena el formulario, y yo le envío el cuadro, y ella ya sabe solamente qué es lo que tiene que digitar, se lo mando seccionado, fíjense ustedes. Entonces, porque eso es un deber formal. El día de mañana, si el Servicio de Rentas Internas me viene a preguntar algo, lo más probable es que yo consulte a mis cuadros, ¿no? En donde digo, bueno, ¿cuál es? Porque hasta el número de facturas se les pone, ¿no? ¿Cuál es la factura que le entregué? Porque también hay facturas que se anulan, etcétera, ¿no? Entonces, y hay que guardar los talonarios y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, no es algo tan difícil, solamente hay que tener un orden, ¿sí? Hay que tener un orden en donde realmente podamos, digamos, controlar qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, en el caso de aquellas personas jurídicas que definitivamente tienen más volumen, más obligaciones que, digamos, tramitar, se harán a través de la contabilidad, ¿sí? Debe haber que, digamos, tienen las sociedades. Y también, obviamente, muy empatado con las obligaciones societarias, ¿no? Las obligaciones societarias que a la larga también se vuelven tributos, ¿no? Se vuelven también una especie de tributos las aportaciones que se hagan a las tasas que cobran o las contribuciones que se pagan, por ejemplo, a la superintendencia de compañías, o a las de bancos, o a las de seguros, ¿verdad? Eso también es parte, digamos, de este sistema, ¿no? Entonces, muy bien, entonces la contabilidad va a tener unas características que cumplir. En primer lugar, que me va a reflejar la actividad económica, es decir, todas las cuentas contables, ¿verdad?, que están en las denominadas normas NIF, ¿sí?, que son las normas internacionales financieras, ¿sí?, de administración financiera, en donde se basan, pues, antes se llamaban las NEC, normas ecuatorianas de contabilidad, ¿ya? Pero cambió y se estandarizaron a las NIF, ¿sí?, hace algunos años atrás, precisamente porque son normas internacionales, es decir, las contabilidades de todo el mundo se manejan bajo las mismas reglas, ¿no? Y por eso es que existe, como les decía yo, desde que estaba realizando mi maestría, ¿verdad?, existe ya propuesta de un código único, universal, tributario, ¿sí?, que permita, digamos, a todo el mundo poder hacer cruces de información con mucha facilidad, sistemas integrados, ¿sí?, de tal forma que sepamos cuánto aportamos en el mundo,
cada uno de los seres humanos que habitan en este planeta. ¿Ya? Entonces, fenomenal, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hasta ahora hemos podido avanzar con las NIF, con las normas contables, y obviamente, digamos, eso permite que haya uniformidad, que hayan casuísticas exactas, que hayan análisis mucho más acertados, y que las administraciones tributarias pues se enriquezcan unas con otras, ¿no? Y de hecho hay eh, algunos organismos, ¿sí? Algunos organismos internacionales que por ejemplo, capacitan a los servidores públicos, ¿no? Si usted es servidor público de la administración tributaria, usted puede acceder a una capacitación muy especializada, técnica, puntual, de temas de tributarios, ¿no? Y entonces especializarse aún más en el tema. Entonces, eso es, digamos, lo importante y lo relevante de conocer cuál es el avance que tiene nuestra materia de tributación, ¿sí? Y que obviamente eso nos permite a nosotros enriquecernos y saber que podemos ser mejores asesores, ¿no? Para a quienes tengamos que asesorar, sea la administración pública o sea a cualquier contribuyente o en cualquier proceso judicial, inclusive, que, digamos, podamos patrocinar sobre materia tributaria o discutir sobre las materias tributarias. Y fíjense ustedes que justamente les contaba el grupo de la mañana y les decía que el día de ayer veía una charla muy interesante de un chico, porque realmente era joven, ¿no? Abogado que ha incursionado, fíjense, en especializarse en temas informáticos, ¿no? Y entonces él decía que vienen nuevos abogados. Ya el abogado no es un abogado tradicional, el abogado es un abogado moderno, el abogado es un abogado que conoce de la materia informática, sabe de estadística. Ustedes saben que cambiaron el pensum, ¿no? Académico, y que precisamente hoy en día estamos hablando de manejo de datos, de manejo de cifras, de manejo como la política económica. Fíjense ustedes, o sea, hay que fortalecer realmente ese conocimiento, ¿sí? Porque lo que pide la sociedad hoy en día es la practicidad. Es decir, quieren realmente tener gente que dé resultados mucho más ágiles, mucho más informáticos, bases de datos de contrataciones, bases de datos con modelos que solamente tengan que ser, digamos, figuras tan claras, ¿no? Tan precisas, negocios tan exactos, que definitivamente eso amerita toda una industria tecnológica, ¿sí? Y entonces ya la abogacía no está en ir a inventarse, ¿verdad? Como tenemos los casos de corrupción, ¿no? Del hermano que cruza la frontera con $45,000 en el bolsillo, ¿sí? Y que no hace la declaración del ISD porque resulta ser que le dijeron que corra a verlo y cruce la frontera, no importa cómo tiene que pasarlo. Primero que cualquier ciudadano, así sea en la peor calamidad de su vida, ¿sí? Así tenga que traerlo muerto, ¿ves? Tiene que cumplir con las formalidades que se pidan en cualquier aspecto, ¿sí? Tienen que cumplirse las reglas. Entonces no puede ser posible que, es que me olvidé de declarar, es que a mí nadie me preguntó. ¿Sí? Somos ciudadanos que conocemos nuestros deberes, ¿sí? Nuestros deberes. Y como se los digo, la administración tributaria hace las campañas de información, da capacitaciones gratuitas, da el servicio de rentas internas, por ejemplo, a contadores de compañías, ¿sí? Y siempre están llenos, siempre hay gente yendo, no es que es un fracaso, todo lo contrario. Van y se capacitan, ¿sí? Y de manera gratuita, ¿ya? O sea, asume el Estado. Entonces no tienen que pagar nada. Y van y se tienen que capacitar para saber cómo deben de proceder sin que afecten los intereses de la administración tributaria del Estado, ¿no? Básicamente del Estado. O sea, si usted sabe que usted lleva dinero, ¿verdad? Si lleva más de $10,000 a un banco,
¿sí? Usted sabe que tiene que pedir que le den el formulario para hacer la declaración pertinente. Sí, entonces, por eso es importante que cuando el legislador dijo, los vamos a poner como deberes formales, o sea, es decir, necesitamos tener esta protección para poder requerirle la información y que esto de aquí no se vea con este absurdo, ¿verdad?, de situaciones que tenemos que inventarnos y que nos desprestigian, ¿no?, a la profesión del abogado diciendo que el abogado es el que sabe mentir. El abogado tiene que realmente entregar los elementos de juicio necesarios para la convicción, sea de un juez o sea de alguna autoridad, en donde se está actuando de buena fe, nunca de mala fe, ¿sí? Porque entonces usted no es un abogado ético, ¿sí? El abogado que sabe que tiene que resolver un problema, si sabe que su cliente ha cometido una infracción, tiene que decirle que tiene y debe asumirla, ¿sí? Tiene y debe asumirla, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento, o sea, porque yo no le debo nada a nadie, ¿ven? Entonces a mí me gusta poner de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna vez se me olvidó pagar, digamos, no pagar porque no tenía que pagar, sino presentar la declaración tributaria. Y le digo, se me olvidó la fecha del día 10 y qué sé yo, llamé a esta persona y le dije, el 15, por decirles. Entonces me dice, bueno, pero te van a cobrar una multa, ¿ya? Por el atraso, ¿ya? Entonces le dije, ya, no importa, le dije, paguemos la multa, pero hay que hacerlo, o sea, no le voy a decir, busca la manera en que yo no pague la multa, ¿sí? O sea, a eso me refiero. O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que asumir, porque la ley nos exige que asumamos, ¿ven? O sea, si alguien ha cometido un error, pues ese error tiene que ser, digamos, cumplir la sanción que sea que la ley le establezca. Si usted puede llegar a justificar una sanción menor porque cumple con los elementos, entonces lo puede hacer, ese es su trabajo, ¿sí? Puede mejorarle la condición a quien esté ahí, pero por supuesto, pero no que nos digan que nosotros somos unos grandes mentirosos, ¿sí? Porque nosotros realmente lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo es decir que la ley es orden, ¿sí? Que la ley es para que sea cumplida, ¿sí? Y que la ley nos da todos los mecanismos necesarios, ¿sí? Para que los ciudadanos se comporten en la sociedad como está establecido y fundamentado en nuestra Constitución, ¿sí? Con los valores y los principios que el Estado ecuatoriano le demanda a cada uno de los ciudadanos, y no será distinto a quien es abogado, porque por el hecho de ser abogado se siente con el privilegio de hacer lo que le da la gana y manipular las cosas. Eso no es lo ideal, no es lo correcto, no es lo acertado. El abogado tiene que ser íntegro y obviamente defender siempre el estado de los derechos que, digamos, nos toca defender. Entonces, fíjense ustedes, entonces lo importante que es que el día de mañana, si usted va a trabajar en una corporación, ¿verdad? En una empresa, ¿sí? Usted no solamente va a tener que decir, es que yo era buena en societario y del resto del mundo se divorcia. No, porque usted no puede ser un abogado mutilado, como decía mi papá. No puedes ser un abogado mutilado, tienes que estudiar todo, tienes que aprender de todo, y si se aprenden si se aplica varias partes del derecho, varias ramas del derecho, ¿sí? Porque el derecho no funciona solo, ¿sí? No es que solo quiero saber de tributario, no quiero saber nada más. No, no funciona así. Yo les dije, y desde el inicio les dije, esta es la puerta a todo el mundo del derecho, ¿sí? Por lo tanto, usted no puede ver como los caballos a una sola dirección. Hay que ver todo el contexto jurídico que tenemos y obviamente saber las consecuencias que, digamos, o podemos tener en una parte o en otra. Sí, fíjense ustedes que una amiga alguna vez me llamó y me dijo, tengo un problema, sí, porque fíjense ustedes, en materia tributaria, ella tenía un caso práctico en donde decía, si yo
modifico una declaración aduanera, ¿sí? Voy a afectar la declaración de impuesto a la renta de esa sociedad. Fíjense ustedes, dos materias tributarias, la aduanera y la de tributos internos. Y si yo los cambio, o sea, y yo tengo que hacer una estrategia entre la una y la otra, ¿sí? Porque en cualquiera de las dos me van a decir que yo estoy evadiendo. Fíjense ustedes, un caso hermosísimo, ¿no? Pero que ella decía, esto hay que resolverlo y hay que verlo de alguna forma, ¿sí? Y entonces, bueno, ella era perito, es perito, mejor dicho, ¿no? Porque todavía vive, uno, y dos, todavía es perito en temas tributarios. Entonces, fíjense, ¿no? Lo importante que es ese análisis, lo importante que es realmente conocer y especializarse en estos aspectos, ¿no? Pero sobre todo tenía que conocer el giro del negocio, la actividad, ¿sí? Que fundamentaba los derechos arancelarios y las obligaciones tributarias de impuesto a la renta. Impuesto a la renta o IVA era, no recuerdo bien cuál era el problema. Entonces me decía ella, en realidad ese no era el problema que me consultaba porque ella tenía que ir a la audiencia, ¿sí? Del contencioso tributario, y en el contencioso tributario solo le daban 5 minutos para que explique el problema. Y me dice, ¿tú crees, María Fernanda, que yo le puedo explicar en 5 minutos a un juez? Yo necesito una pizarra, necesito un proyector, necesito hacerle una presentación PowerPoint, ¿sí? Y necesito pasarle hasta un video, de ser necesario, para explicarle cómo opera, porque si no, no va a poder resolver el problema. Y era un problema bastante importante, ¿ven? Entonces, es importante conocer y saber profundizar, no solamente, bueno, ahorita ustedes lo ven así en términos generales, pero ya cuando empiecen a practicar y empiecen a ver, digamos, los casos, ¿no? Más de cerca, ustedes se darán cuenta de que estas normas tiene una expansión, una visión que a veces sentados ahí por primera vez escuchando cómo sirve, cómo funciona, quizás no puedan dimensionar su uso, ¿no? Pero lo van a aprender y lo van a aprender en el camino de la profesión. Lo van a poder resolver, porque las normas son absolutamente claras y lógicas, y por eso es que cuando yo doy mi materia, sí, les explico de esta forma, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me enseñaron y yo tenía que escuchar a un profesor. De hecho, tuve profesores que se sabían de memoria los libros, de tantos años dando la materia que se sabían todo, y yo tenía el libro, gracias a Dios mi padre me podía proveer de los libros, ¿no? Entonces yo iba con un marcador, con un resaltador, y yo dije, pero vale, prácticamente se lo sabe de memoria, lo recitaba, ¿no? No había aportación adicional. Y entonces, claro, eso me llevó a aprender, ¿sí? De otra manera, que bueno, mi padre me enseñó una técnica también de estudio, ¿sí? Para poder extraer las cosas más importantes. Y obviamente poder razonar, porque el derecho es razonamiento, ¿sí? Esa es la razón, ¿sí? Es poder tener la facilidad de poder interpretar esas actuaciones de los ciudadanos frente a las obligaciones o deberes que tiene que, digamos, responder y actuar, y que la ley le da un orden y le da un espacio y un tiempo para que las cumpla. Entonces, muy bien. Otra de estos requerimientos de información, pues, son las declaraciones, ¿no? Realizar las declaraciones. Entonces, bien, si tengo que realizar mis declaraciones, entonces, es un deber, digamos, de mi parte, hacerlo cuando nos dice la normativa, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento de presentar esa declaración? En el tiempo, ¿no? Y quizás cumplir los deberes, dice, específicos que la ley requiera. Es decir, podrían hacer cualquier otro tipo de, digamos, de obligaciones, ¿no? Que la administración tributaria pueda regular a través de resoluciones, y que finalmente
con esa potestad que tiene reglamentaria, ¿no? La potestad, ya vamos a ver quién es la administración tributaria, ¿no? Y qué potestades tiene. Entonces, la potestad reglamentaria que tiene la administración tributaria también puede llegar a pedir, pues, digamos, pueden existir algún tipo de normativa que exija algún tipo de información. Entonces, el código muy sabiamente dice, bueno, cualquier otro tipo de información que la ley requiera, ¿no? Luego tenemos un segundo deber formal que es frente a la potestad de control que tiene la administración tributaria. Y en este caso, la administración tributaria puede hacer el ejercicio de inspecciones, ¿verdad?, a los contribuyentes. Muy bien, ¿y qué necesitará entonces cumplir ese contribuyente? Yo le decía que tiene que facilitarle o exhibirle la documentación que le requiera, los informes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los informes de los comisarios en los societarios, ¿no? Que también hacen recomendaciones sobre los aspectos tributarios. Las auditorías también externas que hacen a las sociedades, a las compañías, también son informes que hacen recomendaciones relacionadas con los tributos y que le dice corrija esto, corrija lo de aquí, corrija lo de allá. Y cualquier otro tipo de auditoría que, digamos, le sea, digamos, realizada a ese contribuyente y que, digamos, puede servir como soporte de la aplicación de esas normas, ¿no? En materia de contabilidad también pueden, digamos, pedir el tipo de información, ¿no? Las NIF, qué reglas ha aplicado, etcétera. Entonces, muy bien, podemos tener informes relacionados a ello, ¿no? Tenemos libros en donde se asienten obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que me deben? ¿Qué es lo que debo? Puede ser la contabilidad, ¿no? Como también ya estaba pues en el anterior requisito. Es importante que el contribuyente, el sujeto pasivo de la obligación, en el momento en que reciba algún tipo de oficio, ¿sí?, en donde le sea requerida su presencia ante la autoridad tributaria, pues concurra. Repito, no huya, no corra, no se tire por el balcón, haga presencia, ¿sí? Del incumplimiento de estos deberes formales, ¿sí? Se establece una responsabilidad pecuniaria, ¿sí?, en los sujetos pasivos, ¿sí?, sean personas naturales, ¿verdad?, y sin perjuicios de cualquier otro tipo de responsabilidad que pueda, digamos, ocurrir, ¿no? O sea, es decir, la administración tributaria podrá sancionarlos en temas, digamos, de carácter administrativo, ¿sí? Pero también podría darse el caso de que trascienda algún tipo de sanción penal. Y eso pues es completamente aparte. Todos sabemos perfectamente que las acciones penales no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con relación a cualquier otro tipo de sanción que se llame multa, se llame clausura, ¿verdad?, que, digamos, pueda aplicarse por parte de la administración tributaria. Y obviamente las personas jurídicas a través de sus representantes legales, ¿no? Es decir, ellos también tendrán que cumplir estos deberes formales y obviamente cualquier incumplimiento de ellos también les traerá sanciones, ¿no? No solamente el sujeto activo y pasivo de la obligación tributaria son los que concurren en estos deberes formales, también concurren las terceras personas. En este caso no son los terceros que pagan, como ya lo vimos en los modos de extinguir las obligaciones. Estamos hablando de terceros vinculados a las actividades económicas, es decir, yo soy la empresa Pinto, ¿sí?, pero resulta ser que Pepito Pérez es mi proveedor de insumos de telas, ¿ya? Entonces yo tengo una fábrica
para producir ropa, pero tengo que tener un proveedor que me provee de los insumos, ¿verdad? Entonces me provee de las telas. Pepito Pérez, Juanito Ruiz, en cambio, me provee de hilos, ¿sí? El otro me provee de las agujas, de las tijeras, de las... Sí, tengo varios proveedores. Esos son los terceros. Y claro, como están vinculados a las actividades económicas, ¿verdad? Y hacen, pues obviamente, si yo compro insumos, me van a entregar una factura y esa factura para mí va a tener un valor, ¿verdad? Porque yo puedo descontarlo de mis impuestos porque son, digamos, materias primas que uso en mi producto que voy a producir. Y digamos que la ley le dice, usted puede pedir devolución de IVA, ¿ya? O devolución del impuesto a la renta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso será según la aplicación del tributo. Pero bueno, en todo caso, esos son los terceros, ¿sí? Esas personas que me pueden facilitar la información, ¿sí? Y que la administración tributaria no necesariamente se la va a pedir al contribuyente, sino que se la puede pedir a estas terceras personas. Y esas terceras personas, entonces, al estar, digamos, introducidas en nuestro Código Orgánico Tributario, dentro de estos deberes formales, también están obligados a concurrir y a participar, digamos, de manera colaborativa a la administración tributaria. Entonces, pueden ser personas naturales, ¿verdad?, que estarán pues obligadas a comparecer en algún momento para que hagan la declaración de cómo es esa actividad, ¿sí? Esa relación comercial que se tiene. Fíjense ustedes que hoy día la banca, por ejemplo, usted va a hacer una transacción y a usted le dice, ¿qué tipo de relación tiene usted? ¿Comercial, personal, familiar? ¿Ven? Y entonces vamos desagregando, ¿no? Porque son información que luego se hace cruce de información, ¿ya? Con la banca y con los demás. Entonces, para saber la licitud de esas actividades económicas. Eso es todo, ¿sí? Pero bueno, y como les decía, ¿no? Tan importante que es el tema de poder tener todo sistematizado, informatizado. Y bueno, el Servicio de Rentas Internas es una de las instituciones más modernas que tiene el país, gracias a Dios. Se pudo modernizar, se pudo mejorar y digamos que podemos decir que a nivel de ese sistema se bajaron los índices de corrupción que años atrás pues concurrían, ¿no? Hoy en día tenemos una institución un poco más limpia, ¿no? No voy a poner mis manos al fuego por nadie, pero no he conocido, no he conocido. Antes todo el mundo decía que han sido extorsionados, que han sido afectados o lo que sea para participar en actos de corrupción. Sí, no he visto, digamos, alguna situación como antes, ¿no? Que no era una buena o sana relación. Muy bien, entonces, también estas personas, pues, pueden ser que proporcionen informes, ¿no? Las auditorías, ¿no? Entonces, llaman a los auditores, a las empresas auditoras y le dicen, bueno, por favor, sírvese darme el informe, ¿no? Que hizo a la compañía tal y qué recomendaciones le hizo. Entonces, tiene que proporcionarle y exhibirle los documentos pues, que estén en su poder. Entonces, ese es el tema de los deberes formales. En la próxima clase, que ya será la próxima semana, continuaremos con estos deberes formales porque todavía hay otros que debemos revisar. Por favor, realicen todas sus actividades de esta semana. Con ustedes voy a quedar pendiente sobre la lección que corresponde a la lectura del manual de tributario del doctor Troya que les mandé a leer, ¿verdad?, sobre la clasificación de los tributos, y tomaré la lección el día lunes. ¿Sí? Son 10 preguntas, asimismo sumamente objetivas, en donde, digamos, vamos a hacer un control de lectura, nada más. ¿Ya? Con eso terminamos nuestra clase de hoy. Creo que estamos dentro del tiempo, ¿sí? Y, bueno, han venido gran parte
de las personas. Como siempre, por favor, digan que no han podido entrar al SIUC en esta materia y a ver si nos terminan resolviendo este problema, ¿no? Espero verlos el día lunes, que tengan un lindo feriado, pórtense bien, estudien, y vayan estudiando. Fíjense que yo ya les he cargado todas las diapositivas, ustedes las pueden imprimir o las pueden descargar, ¿verdad? En donde pueden ir, digamos, armando su material de estudio, ¿sí? Revisar las preguntas que he realizado, ¿no? Para que, ustedes saben que creo que es a partir del 17 de agosto nos tocará el tema del examen, ¿no? Entonces estamos un poquito ya más o menos cerquita, ¿sí? Entonces va a haber bastante material que estudiar y siempre es importante ir repasando y por eso a mí me gusta dar un poquito de retroalimentación. Diana, tú me querías decir algo. No. No, Miss, no. Ya, es que te vi que hiciste así, entonces yo dije, Diana quiere hablar. Muy No. bien, listo. Entonces, chicos, nos vemos el lunes, ¿ya? Cuídense mucho. Chao. Gracias por venir.